Mamá, ¿esa es Estefanía? ¿Por qué invitaste a mi ex a la cena de Navidad?, preguntó mi esposo, incrédulo, al verla en la fiesta. Porque no acepto que sigas casado con una ama de casa. Tu ex gana $800,000 al año, respondió mi suegra con desdén, lanzándome una mirada fría. Pero antes de que el incómodo silencio se apoderara del lugar, el sobrino de mi esposo soltó: ¿Cómo que gana $800,000 al año? Yo la vi trabajando en... Toda la sala estalló en carcajadas, y mi suegra se quedó ahí, boquiabierta, sin saber dónde esconderse. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, me llamo Catalina, tengo 33 años y me casé hace apenas 2 años. Para algunos, eso puede sonar algo tarde, pero para mí fue el momento perfecto. Antes de pensar en vestidos blancos y promesas de amor eterno, estaba enfocada en cumplir mis sueños, y sinceramente, soy de las que piensa que todo tiene su tiempo. Primero el éxito, luego el amor, solía decir. Finalmente, hace 2 años, sentí que estaba lista. Lo que no sabía era que estaba a punto de subirme a una montaña rusa emocional digna de una telenovela mexicana. Si estás esperando una historia de vivieron felices para siempre, déjame ahorrarte la decepción. Estos 2 años se sintieron más como un reality show caótico que como un cuento de hadas. El título: Sobreviviendo al matrimonio y a la suegra. Pero calma, ya te contaré cómo empezó todo. Crecí en una familia muy humilde y, desde joven, entendí que si quería algo diferente, tendría que trabajar duro. No había tiempo para enamoramientos de secundaria ni para perderme en redes sociales. Mientras mis amigas subían selfies, yo estaba trabajando y planeando mi futuro. Mi vida era una maratón, cada meta cumplida era un motivo de orgullo, pero también una señal de que aún había más por alcanzar. Por esta obsesión por mis metas, mis relaciones amorosas fueron inexistentes. Amigos, pocos pero buenos. Novios, ninguno. ¿Enamoramientos? Solo de mis objetivos. Hasta que, a los 28 años, conocí a Pablo. Todo sucedió en el trabajo. Estaba colaborando en un proyecto publicitario para mi empresa y, desde el principio, nos llevamos de maravilla. Tenía ese carisma natural, el tipo de persona que hace que hasta hablar del clima sea interesante. Cuando terminamos el proyecto, me invitó a salir. Y, por primera vez, me permití decir sí sin pensar en plazos ni responsabilidades. Una cita llevó a otra, y pronto éramos inseparables. Bueno, casi. Había un pequeño problema: Pablo vivía en otra ciudad. Pero eso no nos detuvo. Viajaba cada mes para verme, el tipo de esfuerzo que haría que hasta una canción de banda sonara menos romántica. Después de 1 año de relación a distancia, Pablo tomó una decisión que me sorprendió: se mudó a mi ciudad. Fue entonces, unos meses después, cuando se sentó conmigo con una mirada seria, una que nunca antes había visto, y me reveló algo que había guardado como un secreto. Algo que cambiaría el rumbo de nuestra historia. Pablo tenía una amiga de la infancia llamada Estefanía, con quien tenía una conexión muy especial. Comenzaron a salir en la preparatoria y continuaron juntos durante la universidad. Todo parecía un cuento de hadas, la pareja perfecta, el amor aprobado por la suegra, y hasta una boda. Pero ya sabes, la vida real siempre encuentra la manera de darle un giro dramático a las historias, y esta no fue la excepción. Después de 2 años de matrimonio, Pablo se dio cuenta de que ya no podía seguir. Él y Estefanía eran como el agua y el aceite, completamente diferentes. La única razón por la que habían durado tanto era la presión constante de su madre, Francisca, quien veía a Estefanía como la nuera ideal. Ustedes dos son perfectos el uno para el otro, solía decir. Finalmente, Pablo reunió valor para terminar la relación. Pero lo que siguió no fue nada bonito. Estefanía se convirtió, según él, en un verdadero monstruo. Imagínate a la villana más dramática de una telenovela. Ahora multiplícalo por 2. Le hizo la vida imposible hasta que el divorcio se finalizó. Y no se quedó ahí. Logró que toda la familia de larga. Hola, soy Catalina, la novia de Pablo, dije, intentando sonar lo más amistosa posible. Definitivamente eres algo, dijo Francisca, analizándome de arriba abajo, como si estuviera evaluando un artículo en el mercado. Un placer conocerte. Pablo me ha hablado mucho de ti, respondí con una sonrisa, aunque quería rodar los ojos. Él no ha mencionado nada sobre ti, retrucó ella, cortante como un cuchillo. Sí, mamá, ya lo sé.
Quería tomarme un tiempo antes de presentar a Catalina a todos en mi vida, intervino Pablo, intentando calmar la situación. Yo no soy cualquier persona, hijo. Soy tu madre, dijo Francisca, con firmeza, como si la maternidad le otorgara un pase VIP para todo. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó, estrechándome los ojos. Llevamos juntos alrededor de 1 año y medio, respondió Pablo. ¿Estás saliendo con alguien todo este tiempo y no dijiste nada? Por lo menos, en algún momento deberías haberle contado a tu propia madre sobre tu relación, pero supongo que esta generación ya no respeta las tradiciones, disparó Francisca, cruzando los brazos. Mamá, deja de ser dramática, respondió Pablo, intentando suavizar el ambiente. No estoy siendo dramática, pero debiste traer a esta chica antes para que pudiera evaluarla con tiempo, quién sabe si realmente está a la altura de tus estándares, dijo Francisca, con desdén. Perdón, ¿qué quieres decir con estándares?, pregunté, controlando mi tono para no sonar confrontadora. Bueno, no sé si Pablo te lo contó o no, pero él estaba casado antes. Estefanía era su mejor amiga en la preparatoria y es una mujer increíble. Así que no creas que alguien como tú va a ser igual o mejor que ella, dijo Francisca, con un tono de superioridad que parecía ensayado. Tienes que dejar de decir esas cosas, mamá. Me haces parecer un hombre horrible que no puede superar a su ex, respondió Pablo, visiblemente molesto. Ya sé sobre su ex, pero gracias por contármelo, respondí con una sonrisa tranquila. Por dentro, sin embargo, pensaba, ¿en serio crees que eso me va a intimidar? Solo estoy informando que Estefanía tuvo un papel enorme en esta familia, y va a tomar tiempo antes de que alguien realmente te acepte, dijo Francisca, con ese tono condescendiente que parecía ser su sello personal. Estoy lista para eso, mientras pueda estar al lado de Pablo, aseguré, firme, aunque sentía el peso de sus palabras. Bueno, vamos a comer. Mamá, ¿qué cocinaste? Huele delicioso, dijo Pablo, en un intento evidente de desviar la conversación. Decisión sabia, porque un segundo más en esa discusión y la cena se convertiría en un campo de batalla. Desde el principio me quedó claro que Francisca no me quería. Intenté no tomarlo personal, pensando que con tiempo y paciencia la situación mejoraría. Pero estaba equivocada. Francisca parecía inmune a cualquier intento de simpatía. Salí con Pablo por 2 años más, y durante todo ese tiempo, Francisca encontró formas creativas de demostrarme su desaprobación. ¿Comparaciones con Estefanía? Todo el tiempo. Comenzaban con, ¿sabías que Estefanía hacía esto?, y terminaban con, qué lástima que eso ya no esté con nosotros. Era como si tuviera un altar permanente dedicado a ella. Fue en ese momento que entendí por qué Pablo se había mudado a otra ciudad. Yo misma no habría soportado vivir en un lugar donde mi madre insistiera constantemente en resaltar un pasado que yo solo quería olvidar. Después de 3 años y medio de relación, Pablo y yo nos casamos. Fue el mejor día de mi vida, pero los meses previos, esos podrían entrar en una lista de pesadillas. Francisca no perdió ninguna oportunidad para convencer a Pablo de que estaba cometiendo un error monumental. Y lo peor, no lo hacía a sus espaldas. No. Lo decía frente a mí, con una franqueza que haría dudar hasta al más seguro. Es la peor elección que podrías haber hecho, Pablo. Te vas a arrepentir. Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria, pero Pablo nunca la escuchaba. Siempre me defendía, algo por lo que estaré eternamente agradecida. Claro, eso solo hizo que Francisca me odiara más. Con el tiempo, entendí que discutir con ella era inútil. Así que decidí seguir el clásico consejo, ignorar y seguir adelante. Después de todo, el tiempo lo cura todo, cierto, aunque, en el caso de Francisca, solo parece aumentar su arsenal de críticas. Aunque Pablo y yo no planeábamos tener hijos tan pronto, me embaracé 1 año después de casarnos. La noticia fue como un rayo de sol después de la tormenta. Estábamos eufóricos y, por un momento, incluso Francisca parecía haber cambiado. Durante el embarazo y los primeros meses después de que naciera el bebé, me trató mejor. ¿Milagro o simple distracción? Nunca lo sabré. Fue un alivio no escuchar más comentarios sobre cómo Pablo debería haberse casado con otra persona. Por un breve periodo, llegué a pensar que habíamos alcanzado la paz. Ingenuidad mía. Cuando mi permiso de maternidad estaba por terminar, me di cuenta de que no quería pasar tanto tiempo lejos de mi bebé. La idea de perderme sus primeros pasos, palabras y travesuras me desgarraba el corazón. Después de muchas conversaciones con Pablo, decidimos que podía dejar de trabajar por algunos años. Mis ahorros y el sueldo de Pablo eran suficientes para mantenernos. Y así, tomé la decisión de convertirme en ama de casa.
Fue una decisión tomada con el corazón, pero no sabía que abriría una nueva puerta para que Francisca criticara mi vida. Aproximadamente 5 meses después de que dejé mi trabajo, Francisca nos pidió quedarse con nosotros por un tiempo porque estaban remodelando su casa. Considerando que estábamos en una situación más cómoda, Pablo y yo decidimos que sería bueno ayudarla. Spoiler, esa decisión pondría a prueba mi paciencia como nunca antes. Una semana después de su llegada, estábamos cenando cuando Francisca, con ese tono casual que siempre escondía una intención punzante, preguntó: «Catalina, ¿por qué no te he visto salir al trabajo?» «Ah, es porque renuncié para ser ama de casa», respondí, tratando de sonar tranquila. «Sí, pensamos que era la mejor decisión para nosotros», añadió Pablo, con serenidad. «La mejor decisión fue que Catalina renunciara a su independencia y dependiera totalmente de ti, especialmente teniendo un hijo», replicó Francisca, con un tono de desprecio que parecía premeditado. «Más bien, Catalina está lidiando con muchas cosas, y esta fue la mejor manera de aligerar su carga», explicó Pablo, siempre el pacificador. «Sin mencionar que, si Catalina siguiera trabajando, tendríamos el costo extra de una niñera», agregó él, intentando dar por cerrado el tema. «Qué absurdo, ¿con qué exactamente estás lidiando, Catalina?», preguntó Francisca, inclinándose hacia adelante como si estuviera lista para atacar. «Bueno, soy madre primeriza y estoy cursando un posgrado al mismo tiempo. No es fácil equilibrar eso con un trabajo», respondí, intentando mantener un tono neutral. «Entonces, elegiste chuparle la vida a mi hijo en lugar de encontrar una manera de contribuir a tu familia», continuó Francisca, claramente disfrutando del enfrentamiento. «No estoy chupándole la vida a Pablo», respondí, manteniendo la compostura. «Nunca lo obligué a tomar esta decisión. Él quiso facilitarme las cosas, y estoy muy agradecida por ello. Tú y yo sabemos que encontraste la manera de manipularlo para que quisiera ayudarte», disparó ella, sacudiendo la cabeza como si ya tuviera su veredicto. «Mujeres como tú siempre son iguales. Le dije a Pablo que casarse contigo era un error, pero nunca quiso escucharme. Y ahora, mira nada más, ya lo tienes drenado». «Ya basta», intervino Pablo, finalmente perdiendo la paciencia. «Ya has dicho suficiente». «Solo estoy expresando mis opiniones», dijo Francisca, levantando las manos en un gesto de falsa inocencia. «No es necesario expresar todas tus opiniones», replicó Pablo, con firmeza. «Oh, por favor», contestó ella, revirando los ojos. «Solo tengo una opinión, y es que Catalina es una esposa terrible para ti. Nunca debiste haber dejado a Estefanía». Y ahí estaba ella otra vez, como un fantasma que Francisca insistía en invocar en cada oportunidad. Las palabras de Francisca me dolieron profundamente, pero sabía que discutir con ella sería tan efectivo como gritarle a una pared. Ella ya había decidido que yo era el problema, ¿y quién soy yo para competir con esa narrativa cuidadosamente construida? Con el tiempo, aprendí a bloquear sus comentarios malintencionados. No era fácil, pero mi tranquilidad valía más que pelear con alguien que parecía disfrutar del conflicto. «Han pasado 6 años desde que nos divorciamos, ¿por qué sigues atrapada en eso cuando yo ya la olvidé por completo?», exclamó Pablo, perdiendo finalmente la paciencia. «Ese es el problema», replicó Francisca, con una intensidad teatral. «¿Cómo pudiste olvidarla tan rápido? ¿No significó nada para ti? Después de todo lo que hizo por ti». Pablo la interrumpió, «Y ahora no puedo dejar el pasado atrás. Estoy más feliz ahora que nunca, ¿eso no importa?». «Solo te estás mintiendo sobre tu felicidad», disparó Francisca, mirándolo con una expresión que casi parecía perforarlo. «Te ves mucho más cansado ahora que antes. Catalina fue una elección terrible, y, cuando lo entiendas, no dudaré en decir, te lo dije». Y así, Francisca y yo volvimos al punto de partida. Volvió a odiarme completamente. Yo no entendía por qué tenía tantos problemas conmigo. Hacía todo bien, o al menos lo intentaba. Todavía contribuía a los gastos de la casa con mis ahorros, aunque no veía la necesidad de decírselo. El resto de la estancia de Francisca fue una prueba de resistencia. Cada día traía nuevas tensiones, y sentí un alivio enorme cuando finalmente se fue. Sin embargo, Francisca no entendía el significado de límites. Seguía apareciendo a horas aleatorias, muchas veces sin avisar, solo para criticarme por ser ama de casa o para repetirle a Pablo, como si fuera un disco rayado, que había cometido un gran error al casarse conmigo. Por suerte, desarrollamos un método infalible para manejarla, ignorarla. En situaciones más extremas, fingíamos que no estábamos en casa. Sí, llegamos a ese punto, y debo admitir que me volví bastante buena en ello. Pero entonces llegaron las fiestas. A pesar de querer evitar conflictos,
Yo quería conocer mejor al resto de la familia de Pablo. Así que fuimos a casa de Francisca para la gran cena de Navidad que había organizado. La emoción que sentía por pasar tiempo en familia desapareció en cuanto cruzamos la puerta. Allí estaba Estefanía, en el centro de la sala, como un regalo que nadie había pedido. Me quedé tan sorprendida que sentí que había perdido la voz. Miré a Pablo, esperando que dijera algo, pero su expresión de furia lo decía todo. Él tomó mi mano con firmeza y me llevó directamente a la cocina, donde Francisca estaba ocupada con los preparativos. Mamá, comenzó, tratando de contener su enojo. ¡Feliz Navidad! Qué bueno que llegaron a tiempo para la cena, respondió Francisca con un tono exageradamente cordial, como si no hubiera nada fuera de lugar. Claro, porque invitar a la ex de tu hijo a la Navidad es lo más normal del mundo, ¿no? ¿Por qué Estefanía está aquí?, preguntó Pablo directamente, con la voz cargada de indignación. Oh, disculpa, se me olvidó mencionarte que la invité, respondió Francisca con una tranquilidad que parecía un acto calculado, como si hubiera olvidado decirle el sabor del pavó. ¿Cómo pudiste olvidar decirme que invitaste a mi exesposa? Eso es algo que jamás deberías olvidar, dijo Pablo, claramente molesto. Estaba tan ocupada planeando esta fiesta que simplemente se me escapó, intentó justificarse Francisca, levantando las manos con un gesto dramático. Esa es una excusa barata y lo sabes, replicó Pablo. Tienes que pedirle que se vaya ahora mismo o Catalina y yo nos iremos. Ay, por favor. No hay necesidad de exagerar tanto, respondió Francisca, con una sonrisa tensa que solo incrementó la furia de Pablo. Claro que hay necesidad, replicó él, alzando la voz. Estás siendo increíblemente irrespetuosa con Catalina y conmigo. ¿Irrespetuosa? ¿Cómo? ¿En qué momento estoy siendo irrespetuosa?, preguntó Francisca, parpadeando como si no tuviera idea de lo que estaba ocurriendo. Tú sabes perfectamente cómo estás siendo irrespetuosa, contestó Pablo, ya exasperado. Sé que no estás contenta con mi divorcio de Estefanía, pero eso pasó hace años. Seguir trayendo esto a colación no cambiará nada. Necesitas dejarlo atrás o vas a terminar perdiéndome. No es mi culpa que encontraras a alguien inferior a Estefanía, replicó Francisca, con la voz cargada de desprecio. Si al menos hubieras traído a casa a una mujer increíble, podría aceptar que dejaras ir a Estefanía. Ya tuve suficiente de ti, dijo Pablo, con un tono más firme que nunca. Tienes que pedirle que se vaya ahora mismo, o Catalina y yo nos iremos. De repente, una voz curiosa se escuchó desde la sala. ¿Qué es todo ese escándalo? Era un pariente que claramente había captado la creciente tensión. Estefanía, tienes que irte ahora mismo, insistió Pablo, ignorando la interrupción. ¡Qué tontería!, exclamó Francisca, desafiante. Estefanía, querida, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Aquí todos somos iguales. Esta es mi casa, así que mis reglas, continuó, cruzando los brazos como si fuera la reina en su trono. Quiero que Estefanía se quede, así que se quedará. Ya escuchaste a tu madre, Pablo, provocó Estefanía con una sonrisa maliciosa. Si hubieras encontrado a una mujer mejor, no tendrías que lidiar conmigo en tu vida para siempre. Y en ese momento supe que hay personas que simplemente disfrutan ser el villano de la historia. Ok, podemos discutirlo después, ¿por qué no cenamos primero? Pablo, deja de hacer berrinche y siéntate a la mesa. Trabajé duro para preparar esta comida, y lo último que quiero es que seas un ingrato, dijo Francisca, con ese tono autoritario que sonaba más a una orden que a una invitación. Nunca me hubiera imaginado, ni en 1.000.000 de años, que Francisca pudiera ser tan insensible. Y, para mi sorpresa, Estefanía parecía haber aprendido de la mejor. Antes pensaba que Francisca solo deliraba con sus deseos de reunir a Pablo y Estefanía. Pero ahora estaba claro, Estefanía no solo estaba ahí, también quería a Pablo de vuelta, y no se molestaba en disimularlo. La cena fue incómoda, por decirlo menos. La tensión en la sala era palpable. Todos habían escuchado los gritos, pero nadie sabía exactamente de qué se trataban. Por mi parte, estaba tan en shock que apenas podía participar en la conversación. Mientras tanto, Pablo estaba visiblemente furioso, con la mirada fija en su plato como si fuera a estallar en cualquier momento. Después de que todos terminaron de comer, Francisca y Estefanía se fueron a la cocina, ocupándose de limpiar la mesa y conversando alegremente. Fue entonces cuando el hermano de Pablo, Gaspar, decidió romper el hielo de la manera más inoportuna posible. Ahora que terminamos de cenar, ¿quieres decirme de qué se trataba todo ese escándalo?, preguntó Gaspar, lanzando una mirada curiosa a Pablo. ¿Qué escándalo? No sé de qué estás hablando, respondió Pablo, visiblemente intentando minimizar la situación.
Vamos, no te hagas el tonto, insistió Gaspar. Tú y mamá estaban teniendo una conversación seria que se escuchó bastante fuerte en cierto punto. Si fue tan fuerte, entonces deberías saber de qué se trataba. Así que, ¿por qué me preguntas?, replicó Pablo, con irritación evidente. Fuerte, sí, pero nadie pudo entender nada. Solo escuchamos que sus voces subieron de tono, explicó Gaspar, con un tono de falsa calma que solo hacía las cosas más incómodas. ¿Tiene algo que ver con Estefanía?, preguntó directamente. No es asunto tuyo. Deja de preguntarme sobre eso, respondió Pablo, seco. Alguien se levantó del lado equivocado de la cama hoy, comentó Gaspar, dejando escapar una risa forzada en un intento de aliviar la tensión. Oh, no te preocupes por eso, Gaspar, intervino Francisca, reapareciendo en la sala. Pablo solo está haciendo berrinche como un niño. Sí, y si hubieras respetado mi relación solo un poco, no estaría comportándome así, respondió Pablo, mirando a su madre con firmeza. Tu madre solo dejó claras sus preferencias. No hay necesidad de arruinar nuestra Navidad con esto, dijo Estefanía, con un tono de falsa modestia que me hizo querer reír de nervios. La audacia de esa mujer parecía no tener límites. Era casi fascinante, casi. También dejé claro que no me gusta cómo mi mamá sigue metiéndote en nuestra familia, aunque nos hayamos separado hace 8 años, dijo Pablo, con la voz cargada de frustración. Ya te dije que no estoy feliz con la persona que escogiste para casarte, y eso es lo que realmente importa, respondió Francisca, con ese tono que hacía parecer que el mundo giraba en torno a sus opiniones. No tienes derecho a hablarle a Francisca así, insistió Estefanía, interviniendo con falsa indignación. Si alguien tiene derecho, soy yo, replicó Pablo, sin dudarlo. Yo soy parte de su familia, y tú no. Pablo se giró hacia mí con una mirada decidida. Vamos, Catalina. No voy a pasar la Navidad así. Ah, está bien. Si me respondes una pregunta, dejo de meterme con Estefanía en tu vida, dijo Francisca, claramente tramando una jugada más. Pablo suspiró, visiblemente molesto, pero respondió, ¿qué quieres saber ahora? Si no te importa, ¿por qué dejaste todo para convertirte en un padre que se queda en casa, especialmente cuando tu exesposa gana $800,000 al año? ¿Sabes lo estable que estarías si te hubieras quedado con ella? Soltó Francisca, con una sonrisa amarga. ¿Estefanía está ganando $800,000 al año?, preguntó Pablo, genuinamente sorprendido. Ella misma lo dijo, respondió Francisca con una sonrisa de satisfacción. Quiero decir, mírala, irradia riqueza. Fue entonces cuando Jaime, un amigo de la familia que había estado callado hasta ahora, decidió intervenir. Oh, espera, creo que acabo de recordar por qué esta mujer se me hace tan conocida, dijo con tono de revelación. ¿De qué estás hablando, Jaime?, preguntó Pablo, frunciendo el ceño. Disculpa, pero desde que llegó aquí, no puedo quitarme la sensación de que ya la había visto antes. Ahora recuerdo dónde fue, ¿sabes dónde la vi? En un antro, bailando, el día del cumpleaños de un amigo. Estaba interactuando con uno de mis amigos y, de hecho, tengo una foto de ese día, dijo Jaime, sacando su celular y mostrando la foto. El silencio se apoderó de la sala mientras todos se inclinaban para ver la pantalla. La sorpresa era evidente. ¿Qué?, exclamó Pablo, incrédulo. Sí, continuó Jaime, ahora con un tono casi divertido. El otro día, mis amigos y yo fuimos a un antro para celebrar el cumpleaños de un amigo. Estábamos pasándola bien cuando, de repente, ¿a quién veo? A Estefanía, bailando en medio de la pista y atrayendo todas las miradas. Los ojos de Francisca se abrieron como platos, pero Jaime no había terminado. Pero luego, un tipo no quiso pagar lo que ella pedía y armó el mayor escándalo, fue una escena tremenda. Poco después, el dueño del lugar apareció y la echó. Todos estaban paralizados. Las miradas alternaban entre Jaime, Estefanía y Francisca, quien parecía haber perdido completamente el control de la situación. Estefanía, ¿es cierto? Di algo, pidió Pablo, con voz baja pero llena de tensión. Cuando Estefanía permaneció en silencio, todos se echaron a reír. La incomodidad era palpable. Su rostro se puso rojo como un tomate, y evitaba levantar la vista, como si el piso fuera su mejor escape. Francisca, por su parte, parecía que todo su mundo se había derrumbado. La mujer que había idealizado como la nuera perfecta resultó ser una mentira mal disimulada. Estefanía, dime algo, ¿me mentiste? Te convertiste en una chica, Francisca empezó, pero no pudo terminar, algo que, sinceramente, pensé que nunca vería. Francisca, discúlpame, respondió Estefanía, con un tono que intentaba sonar arrepentido, pero que parecía más una excusa automática.
Mi vida se complicó mucho después de mi separación con Pablo. Tenía cuentas que pagar y no podía encontrar empleo, así que este fue el único trabajo que conseguí. Los ojos de Francisca estaban desorbitados, pero Estefanía continuó: cuando mencionaste que tenías un plan para reconciliarme con Pablo, pensé que sería mejor no contarte mi situación y terminé mintiendo. Creí que valdría la pena, ya que Pablo está ganando muy bien. Antes de que alguien pudiera responder, Estefanía tomó sus cosas rápidamente y salió, dejando tras de sí un rastro de vergüenza y risas contenidas. La sala quedó en silencio por unos segundos hasta que alguien soltó una carcajada, y entonces todos empezaron a comentar sobre la revelación. Francisca, visiblemente alterada, finalmente dijo: estoy cansada. Pueden irse. De camino a casa, Pablo y yo apenas podíamos contener la risa. Cada vez que recordábamos la expresión de Francisca al descubrir la verdad sobre Estefanía, estallábamos nuevamente. Era como si el karma hubiera dado una lección magistral de justicia, y nosotros teníamos asientos en primera fila. Durante la semana siguiente, seguíamos riéndonos de la situación de manera aleatoria. El alivio de no tener que decir o hacer nada para que la verdad saliera a la luz era invaluable. Sin embargo, Francisca no aprendió la lección. Antes de bloquearla, intentó insultarme varias veces por no estar trabajando, creyendo ciegamente todo lo que Estefanía había dicho, incluso después de la humillación pública. Eventualmente, bloqueamos a Francisca de todas las maneras posibles y conseguimos una orden de restricción. Los meses siguientes, sin mensajes, visitas ni comentarios negativos, fueron, sin duda, los mejores meses de mi vida. Pablo también cortó contacto con su madre. Con el tiempo, supimos que otros miembros de la familia comenzaron a distanciarse de Francisca. Su obsesión desequilibrada con Estefanía y su odio infundado hacia mí hicieron que todos se sintieran incómodos, y poco a poco quedó aislada. Todavía no entiendo cómo no notamos antes el nivel de obsesión de Francisca con la relación de Pablo. Tal vez simplemente no queríamos verlo. Pero ahora, estoy agradecida de no tener que lidiar con ella nuevamente. Ahora es momento de seguir adelante hacia cosas mejores, y personas mejores.